Como se dijo desde esta mañana, este es un día muy especial. Y este es un día muy especial porque esta invitación de Defendamos la Paz nos permite congregarnos desde la comunidad internacional, pasando por los líderes nacionales y también por distinguidos representantes, corresponsables de haber llegado a ese acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC. Y es muy especial, Laura, porque particularmente podemos reiterar desde el fondo de nuestro corazón el tributo que rendimos a hombres y mujeres, líderes, lideresas en el territorio, que han muerto, que han sido asesinados, que les ha sido arrebatada la vida. Yo creo que en el marco de esta conferencia internacional, ellos son y serán los grandes protagonistas y además quienes nos permitirán mantener viva la llama de un relato por la paz que quisiera subrayar en este momento. Alrededor de los líderes y lideresas sociales, tanto los sacrificados como los que siguen muy activos con la llama encendida de transformar el territorio, yo diría que desde esta conferencia internacional estamos llamados a fortalecer el relato de esperanza que produce el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC, al acuerdo de esperanza fundado en la paz. Hoy, enfrentado a un relato, a una narrativa que sigue propagando el miedo y que lleva a que los colombianos, en muchos casos, veamos con preocupación que estamos de regreso a un pasado violento, a un pasado que quiere reeditar el conflicto armado en cuerpo ajeno, como diría algún analista. La situación de los líderes sociales fue una situación que realmente atravesó el texto del acuerdo de principio a fin. Éramos conscientes los negociadores de las dos partes que poner fin al conflicto armado particularmente significaba elevar la voz de los líderes sociales silenciada por las balas y por la violencia en los años de conflicto. Y por esa razón, ese acuerdo desarrolló de manera clara y específica a lo largo de los distintos capítulos qué significaba proteger esos liderazgos, elevar esa voz para construir paz. Y quisiera llamar la atención de que en el acuerdo se mencionan mecanismos que hoy, francamente, vemos desvanecidos y muy ausentes. Digo, en primer lugar, que a 4 años de la firma del acuerdo, echamos de menos la necesidad del acuerdo político nacional que plantea ese encuentro entre las partes. No es posible. Y yo creo que será muy difícil cuando pase la historia, cuando se escribe esta historia, que los colombianos justifiquemos por qué ha sido imposible llegar a un pacto político nacional desde los territorios hasta el nivel central para decir un nunca más a la violencia y un sí a la vida en los territorios, en total acatamiento del respeto por el disenso, por quien piensa distinto y en general por una tolerancia para que disenso y consenso realmente permitan transformar la realidad. Uno diría que las garantías de seguridad comienzan por iluminarse de esa manera con ese establecimiento de ese pacto político nacional, pero también avanzando en algo que Marilyn mencionó con mucha agudeza y está consignado en el acuerdo. Nos comprometimos a que el gobierno promovería un programa de reconciliación entre los colombianos y de lucha contra la estigmatización. Y hoy, a 4 años de la firma del acuerdo, hay una especie de casilla vacía donde la retórica de confrontación, la retórica alrededor del conflicto y no de la paz, la retórica alrededor del miedo y no de la esperanza, parece ser la que se promueve no solamente en los territorios, sino en la discusión y en el debate nacional. Hemos avanzado de manera muy pobre, de manera deficitaria en el tema central de la reconciliación, para que justamente
esa reconciliación sea con el Pacto Político Nacional un blindaje cultural que transforme de verdad la vida como el valor supremo y sagrado. Pero debo decir aquí, de cara a los líderes y lideresas sociales que hoy enfrentan esta batalla en los territorios derivada de múltiples actores. Cuando negociamos la paz, quienes estábamos allí sentados no fuimos tan ingenuos como para pensar que la firma del acuerdo pondría fin a otras violencias distintas a la que se estaba produciendo entre las FARC y la sociedad colombiana. Y por esa razón, ese acuerdo dejó claramente estipulado toda una hoja de ruta que, partiendo de la constitución de una Comisión Nacional de Garantías, liderada y presidida por el señor presidente de la República, avanzara de manera singular, yo diría inédita, con la participación de la sociedad civil y sus representantes en el diseño, en la evaluación y en el seguimiento de políticas y estrategias para finalmente llegar a los territorios de manera segura, de manera que se garantizara la convivencia, pero también acompañados de toda la capacidad transformadora institucional a esos territorios. Ese acuerdo dejó esa base fundamental para salirnos del viejo recetario de tener simplemente una instancia como ese Consejo de Seguridad Nacional o Regional que se reúne normalmente para llegar a, después de los desastres. Hoy, desde esta conferencia internacional, uno pediría que se eleve la capacidad de ese Consejo, que esa Comisión Nacional de Garantías realmente se reúna y se reúna de manera ampliada y que llegue a los territorios para tener una visión exacta de lo que está pasando, pero particularmente para avanzar en soluciones definitivas a la violencia que enfrentan las comunidades. Este acuerdo, que realmente los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos y no podemos permitir que nos lo desvaloricen, porque no se trató de una claudicación frente a ningún cartel de drogas, lo digo de manera enfática. Los colombianos no claudicamos, no entregamos el país en este acuerdo a los carteles de las drogas. Es un acuerdo que también se ocupó de, más allá de los instrumentos políticos, de los instrumentos institucionales de planeación, seguimiento y formulación de política, de dejar unas propuestas de desarrollo institucional que nos parecen vitales hoy y que tienen que ver con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para perseguir y judicializar a los responsables de cualquier expresión de crimen organizado o de las llamadas organizaciones sucesoras del paramilitarismo que afecten la convivencia y la seguridad. Y por otro lado, esa institución judicial acompañada de un cuerpo élite de la policía que está señalado en el acuerdo, debería cumplir los más altos estándares en su conformación para integrar una fuerza persecutora a los criminales en el territorio. Pero más allá de eso, los acuerdos para que los programas de protección y seguridad y convivencia y resolución de conflictos comunitarios llegaran a los territorios es una tarea pendiente por desarrollar. Es evidente que estamos frente a un país donde los territorios tienen sus propias características, las dificultades son distintas y por lo tanto las soluciones también deben ser totalmente específicas de cara a esas amenazas en el territorio. Pero para no interrumpir, Laura, el programa que tú has previsto y que ya nos empieza a agotar el tiempo, yo diría que hoy esta conferencia internacional es una magnífica oportunidad para rescatar el relato de la paz versus el relato de la guerra y del conflicto, para rescatar el relato de la esperanza sobre el relato del miedo y para rescatar la dignidad de un acuerdo
que obedeciendo a un mandato de los colombianos, también expresado en la Constitución como un derecho y un deber, alcanzamos poniendo fin a ese conflicto con las FARC, de tal manera que no desfallezcamos y dejemos que se desvanezca, repito, como resultado de la promoción del miedo y de los odios, la oportunidad que tenemos de poner fin a la violencia y a tantos años de martirio de tantos y tantos colombianos. Gracias, Laura.